La Guerra de los Pasteles y la Intervención de 1847. Buen día, jóvenes. Quiero que por un momento imaginen esto. Están en su negocio, trabajando todos los días, y de repente una pelea destroza todo lo que han construido. Pasan los años y nadie les paga los daños. ¿Qué harían? ¿Aceptarían la pérdida o buscarían justicia? Pues bien, hoy vamos a hablar de cómo una reclamación por daños a una pastelería desencadenó un conflicto internacional que marcó profundamente la historia de México. Les presento el tema de nuestro video, la Guerra de los Pasteles y la Intervención estadounidense de 1847. Dos episodios que nos muestran cómo nuestro país se enfrentó momentos de gran vulnerabilidad en el siglo XIX. Déjenme contarles algo que parece increíble, pero es real. ¿Sabían que una guerra puede comenzar por pasteles? No es broma. En la década de 1830, México atravesaba una crisis económica severa, con constantes luchas entre liberales y conservadores que generaban inestabilidad en todo el país. Durante una de estas riñas políticas ocurrida cerca de la Ciudad de México, varios negocios de comerciantes franceses fueron destruidos. Entre ellos estaba la pastelería de un señor de apellido Remontel. Este pastelero, junto con otros comerciantes franceses, exigió al gobierno mexicano el pago de 60,000 pesos por los daños sufridos. Para que se den una idea, esa cantidad en aquella época era una fortuna. Ahora bien, pregúntense, ¿el gobierno mexicano tenía ese dinero? No, el país estaba en bancarrota. Ante la negativa de pagar, estos comerciantes acudieron al embajador francés, Antoine de Faudis, quien presionó a su gobierno para intervenir. Francia vio una oportunidad no solo de cobrar esa deuda, sino de establecer su influencia en México. ¿Y qué pasó entonces? El gobierno francés rompió relaciones diplomáticas con México y el 21 de marzo de 1838 envió 10 embarcaciones de guerra que el 21 de noviembre bombardearon y bloquearon San Juan de Ulúa y los puertos de Veracruz y Tamaulipas. Imaginen el terror de la población civil viendo cañones apuntando hacia sus hogares. El presidente Anastasio Bustamante declaró la guerra a Francia, pero la superioridad militar francesa era evidente. Después de varios meses de conflicto, el 9 de marzo de 1839, México tuvo que firmar un tratado de paz totalmente injusto. Se comprometió a pagar 600,000 pesos, 10 veces más de lo reclamado originalmente, para cubrir tanto los supuestos daños como los gastos de guerra de Francia. ¿De dónde sacaría México ese dinero? Tuvo que pedir préstamos al extranjero, endeudándose aún más. Reflexionen un momento. Esta guerra nos enseña cómo la debilidad económica y la desorganización política de un país pueden ser aprovechadas por potencias extranjeras. No fue solo por pasteles, fue por demostrar poder. Para entender lo que vendría después, necesitamos comprender la situación interna de México. En aquellos años, nuestro país era como una casa dividida en dos. Por un lado estaban los federalistas que querían un gobierno descentralizado con estados fuertes.
Por el otro, los centralistas que buscaban un gobierno central poderoso. En 1843, Antonio López de Santa Anna, con el apoyo de comerciantes extranjeros y federalistas moderados, estableció una dictadura militar. Su primera acción fue eliminar el poder conservador que funcionaba desde la primera constitución centralista. Pero al año siguiente, Santa Anna fue más desaforado y José Joaquín de Herrera asumió la presidencia en 1845. Herrera intentó buscar acuerdos pacíficos para evitar conflictos armados, pero las circunstancias eran terribles. En el interior del país, militares como Mariano Paredes Arrillaga traicionaban y desconocían al presidente para arrebatarle el poder por la fuerza, mientras que en el exterior una amenaza mucho mayor se cernía sobre México. Pregúntense esto: ¿cómo puede un país defenderse de enemigos externos si está peleando consigo mismo? Esa era nuestra realidad. Ahora, llegamos al episodio más doloroso de nuestra historia del siglo XIX. Estados Unidos tenía un objetivo claro: apoderarse del territorio de California. El presidente James Polk estaba decidido a conseguirlo al precio que fuera, como dice el documento. Primero intentaban comprar California, pero México se negó. Entonces Polk buscó un pretexto, argumentando un supuesto ataque a tropas estadounidenses bajo el mando de Zachary Taylor. Declaró la guerra a México el 12 de mayo de 1846. La superioridad militar estadounidense era abrumadora. Para comparar, era como si ustedes entraran a un examen sin haber estudiado, mientras su oponente llegó preparadísimo con todos los recursos. Para enero de 1847, California y Nuevo México ya habían caído sin mayor resistencia debido a la lenta y desarticulada respuesta del gobierno mexicano. El 27 de marzo de 1847 ocurrió un hecho que deben grabar en su memoria. Las tropas estadounidenses al mando del general Winfield Scott atacaron e invadieron el puerto de Veracruz. El general de brigada Juan Esteban Morales y sus 3,000 hombres defendieron el puerto hasta el final, enfrentando un bombardeo brutal. Las imágenes de la época muestran la destrucción y el sufrimiento de la población civil. La invasión avanzó hacia el corazón de México. Scott pasó por Puebla y llegó al Valle de México, donde, increíblemente, un grupo llamado los Polcas, simpatizantes del presidente estadounidense, intentaban derrocar al gobierno mexicano. ¿Pueden creerlo? Mexicanos traicionando a México en pleno momento de invasión. Pero también hubo héroes. 2 batallas quedaron inmortalizadas. La batalla del convento de Churubusco, 20 de agosto de 1847. Aquí se distinguió el general Pedro María Anaya y el famoso batallón de San Patricio, formado por soldados irlandeses que, viendo las injusticias del ejército estadounidense, desertaron y se unieron a las fuerzas mexicanas para defender a nuestro país. Imaginen eso: extranjeros luchando por México con más valor que algunos mexicanos que estaban traicionando a México. La batalla del castillo de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847. Este es el momento donde los niños héroes, jóvenes cadetes de entre 13 y 19 años, precisamente casi de su edad, decidieron quedarse a defender el castillo cuando pudieron huir. Prefirieron morir envueltos en la bandera mexicana antes que rendirse. Uno de ellos, Juan Escutia, según la tradición, se lanzó envuelto en la bandera desde lo alto del castillo para que no cayera en manos enemigas.
Al día siguiente, el 14 de septiembre de 1847, la capital mexicana fue tomada por el ejército estadounidense. Santa Anna renunció a la presidencia y fue reemplazado por Manuel de la Peña y Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia. La invasión terminó el 2 de febrero de 1848, con la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo. ¿Qué perdió México? Más de la mitad de su territorio. California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A cambio, Estados Unidos pagó una indemnización de 15 millones de pesos. Piensen en esto. México perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Para que lo visualicen, es como si hoy perdiéramos todo desde Jalisco hasta la frontera norte. Fue devastador. Jóvenes, hoy hemos recorrido uno de los periodos más dolorosos, pero también más importantes de nuestra historia. ¿Qué nos enseñan la Guerra de los Pasteles y la intervención de 1847? Primero, que la división interna debilita a cualquier nación. Mientras México se peleaba consigo mismo, sus enemigos aprovecharon para atacar. Segundo, que la organización y la preparación son fundamentales. La desarticulación de nuestras fuerzas armadas y gobierno facilitó las invasiones. Tercero, y quizá lo más importante, que siempre han existido mexicanos dispuestos a defender su patria con valentía, como los niños héroes, el batallón de San Francisco y miles de soldados anónimos que perecieron en estas batallas. Estos eventos marcaron profundamente la identidad nacional y nos recuerdan que la soberanía de un país se construye día a día, con unidad, preparación y compromiso ciudadano. No olvidemos que muchos jóvenes como ustedes dieron su vida defendiendo lo que era suyo, lo que era nuestro. La historia no es solo memorizar fechas y nombres, es aprender de nuestros errores y honrar a quienes nos precedieron para construir un país mejor. Espero que este video les haya ayudado a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Saludos, que pasen excelente día.